Rostros del cine venezolano. Esa es una colección importante y yo considero que es una colección que está subestimada, que no se ha hecho nada realmente con ella, porque es una colección en la que aloja cerca de 180 portafolios fotográficos de directores, productores, guionistas, técnicos, actores cinematográficos. Esa imagen podía tener el mismo impacto que obtenías cuando leías una novela de 500 páginas. Es decir, una sola imagen era capaz de remover dentro de ti todo ese poder que yo se lo había dado hasta ese momento a la literatura. Entonces entendí que el cine también hablaba de uno mismo, hablaba del humano y hablaba de las cosas que queríamos, que nos daban placer y que nos daban dolor. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. El episodio de hoy estará conducido por el cineasta y director de fotografía, Eduardo Martínez. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, el cual considero que va a ser un episodio especial y distinto. Especial porque es el número 100 de la serie. Es un episodio especial porque estamos cerrando la 8ª temporada y va a ser un episodio especial porque dentro de la crisis que en este momento atraviesa el CENAC, o la situación, el evento por el cual está atravesando el CENAC, donde sus recursos financieros se han visto o se están viendo, o es muy probable que se vean afectados en un porcentaje alto, estamos hablando de un 70%, todo el mundo conoce esta situación, pero esto pone en bastante riesgo la continuidad de este programa de Voces del Cine Venezolano, al igual que muchos otros programas que el CENAC venía atendiendo. Es por eso que tal vez estemos hablando de que este sea el último episodio de Voces del Cine Venezolano, al menos por un tiempo, aunque esperamos que no sea así. Y va a ser un episodio distinto porque en esta oportunidad le vamos a dar la vuelta al micrófono y yo voy a estar durante este episodio en el lugar del entrevistado. Y en el lugar del entrevistador va a estar acompañándome mi gran amigo Eduardo Martínez, cineasta, director de fotografía, un gran amigo de muchísimos años. Y entonces, bueno, la conducción de este programa, Eduardo, queda en tus manos y a partir de este momento lo único que voy a hacer es responder a tus preguntas o a tus propuestas de conversación. Omar, gracias por la oportunidad de descubrirte como realizador, como creador, además de tener la oportunidad de hablar con un amigo a través de estas maravillosas tecnologías que hoy tenemos a la disposición. Entonces, Omar, como tú mismo lo has diseñado en tu programa, quisiera preguntarte acerca de cómo fue tu infancia, si nos puedes hablar un poco y cómo los eventos que te condujeron a esta maravillosa aventura creativa que es el cine y la literatura para ti. Mi infancia fue normal, diría yo. Viví durante, vamos a decir, esa infancia en donde uno ya tiene conciencia de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo, que es alrededor de los 5 años en adelante. Viví en las adyacencias de la avenida San Martín, muy cerca del centro de Caracas, cerca del Silencio. Esto era un barrio que yo recuerdo que lo llamábamos por Potrerito, de Angelitos a Jesús, calle Guásimo. Esa era la dirección exacta donde quedaba el pequeño apartamento donde nosotros vivíamos. Y era un barrio que quedaba
aledaño al famoso barrio El Guarataro. Ya el Guarataro tenía una fama bastante roja, bastante caliente, y creo que donde yo vivía, afortunadamente, era una zona mucho más tranquila. Estudié en los primeros tres años de la primaria hasta tercer grado, lo estudié en el Liceo Guzmán Blanco, que quedaba en uno de los apartamentos que se había modificado para tal fin en los edificios de Villanueva, los famosos edificios del silencio. En este momento, en esta etapa de mi vida, en estos años entre los 6 y los 8 años, yo era un fanático de la imagen, un devorador de imágenes. Veía mucha televisión, veía mucho cine mexicano, veía las series de televisión, me pegaba con ellas, estaban El Zorro, que era una de mis preferidas, creo que fue una de las preferidas de los niños de mi generación, Rin Tin Tin, El Llanero Solitario, Lassie. Había unas series ya cuando estaba un poquito más grande, que eran unas series para niños mayores o adolescentes, como era Combate, El Fugitivo. El Fugitivo, recuerdo el horario, eran los martes a las 8 de la noche, era imperdible para mí. No fui un niño lector. En la casa no había libros. En la casa había disciplina en el buen sentido. No era algo que lo recuerde de manera oscura. Había mucha disposición y mucho estímulo para que nosotros estudiáramos y que fuéramos buenos alumnos, pero no había libros. A esta edad, repito, entre los 6 y los 8 años, además de la televisión, bueno, el cine por supuesto que ejercía una enormísima fuerza de atracción hacia mí, y no era una diversión como lo eran las series de televisión, era otra cosa. El cine era como una sala, como una gigantesca caja de sueños, de fantasía. Yo tenía una especial predilección por las películas que yo llamaba películas de romanos, Quo Vadis, Maciste, Sansón y Dalila. El caso es que yo las iba persiguiendo y por título intuía pues que estas debían ser películas de romanos. Y otro género que me gustaba mucho era el de vaquera, el de las películas de vaquera. Entonces, bueno, yo hacía que en ese momento estaban en los periódicos, se anunciaban las películas en una página principal en donde estaban las fotos, los afiches, promocionando las películas, indicando en qué cine los pasaban. Y luego había una página con unos recuadritos mucho más pequeños en donde se anunciaban las salas más importantes, pero también las salas secundarias, que eran básicamente salas de barrio. Entonces, bueno, yo tenía que buscar mis películas de vaqueros y de romanos, era en esa otra segunda lista, en la lista pequeñita de los cines de secundario, en los cines de barrio. Y bueno, ahí obligaba a mi mamá a que me llevara a los cines de Katia, a los cines de la Avenida Nueva Granada, el Arauca creo que quedaba por allí, a los cines de la Avenida San Martín, del Cementerio, tratando de satisfacer, bueno, esa necesidad que tenía yo, esa afición, esa fuerte afición que había desarrollado por el cine. A mediados del año 63, cuando yo estaba todavía estudiando tercer grado en el Colegio Guzmán Blanco, recuerdo que nos mudamos a La Trinidad, en Baruta. La Trinidad era otro mundo. La Trinidad en ese momento la llamaban la ciudad satélite de Caracas. Recuerdo que una de mis tías, cuando iban a visitarnos, se venían como que si fueran al Junquito, pues con abrigos, gorros, guantes, porque hacía mucho frío. Bueno, yo pasé de vivir casi en el corazón de Caracas, que era en las cercanías del Silencio, pasé a vivir casi que en una pequeña comarca de provincia. Yo entro en contacto con la literatura en bachillerato. Yo comencé a estudiar el bachillerato en el Liceo Parroquial Nuestra Señora del Rosario, que era un liceo de curas. Fui buen alumno, muy buen alumno realmente. Cuando estudiaba segundo año en la materia de castellano y literatura, teníamos una profesora con la cual yo empaticé muchísimo.
a diferencia de otras que teníamos para otra materia, era una profesora bastante joven y creo que a ella le interesaba más la literatura que las clases propiamente de castellano, cosa que fue muy buena para mí. En esta materia y con esta profesora me leí libros que estaban en el penso, que eran obligatorios, como por ejemplo Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La Metamorfosis de Kafka. Y con este primer encuentro con la lectura, con lo literario, descubro que también los libros son, como antes había descubierto de niño con el cine, que también son una caja llena de fantasía, llena de lo fantástico, lleno de historias fascinantes, de personajes, de frases, y a diferencia del cine que proporcionaba las imágenes, con la literatura te incitaba a que esas imágenes provinieran de adentro, provinieran de tu propia imaginación. Fue un encuentro formidable. Esta profesora de castellano, que no logro recordar su nombre lamentablemente, ella organiza un concurso de cuentos para el cual yo escribo mi primer relato. Con esta experiencia iniciática de escritura, yo descubro un nuevo universo, o sea, un mundo en el que yo puedo mezclar lo real con lo fantástico, con lo ficticio, lo que ha ocurrido con lo que no ha ocurrido y con lo que deseo que ocurra. Desde ese momento ya no paré nunca de escribir. Comienzo a leer. Leía de manera desordenada, sin ninguna guía. Era una exploración lo que yo estaba haciendo. Esto va en paralelo con mis estudios en el liceo parroquial, de donde, como ya dije, me expulsaron porque me encontraron fumando y me botaron del liceo. Mi mamá trató de conseguirme cupo en el Gustavo Herrera, pero no había cupo allí. Y entonces, bueno, tuvimos que irnos al Liceo Andrés Bello, lo cual fue una maravilla para mí. Era un poco lejos, yo vivía en Baruta, en la Trinidad. Entonces, bueno, para llegar a las 7 de la mañana había que pegarse buen madruganazo todos los días. Pero el Liceo Andrés Bello cambió por completo mi vida y la visión que yo tenía de las cosas. Por ejemplo, a la entrada del liceo había una cartelera llena de recortes alusivos a la guerra de Vietnam. Por supuesto, todos antiimperialistas. Todos eran para de alguna manera mostrar los estragos que estaba haciendo el ejército norteamericano, los marines, en la tierra, en el territorio vietnamita. Allí entré en contacto con otro tipo de literatura. Una literatura, unos libros, unos títulos que eran libros de culto para esa generación, para la generación nuestra y para otras generaciones anteriores a la mía. Por ejemplo, Demián, de Hermann Hesse. Eso fue un verdadero golpetazo que me doy yo con la literatura, porque ahora descubro que la literatura no solamente es un territorio de imaginación y de fantasía, sino que es un territorio que habla de nosotros, de nuestra alma, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de nuestros deseos. O sea, el personaje, Emile Sinclair, es un personaje que se parece a nosotros, que se parece a mí, adolescente. Entre tantas cosas y tantos libros que había hojeado, que había devorado, un poco a ciegas, con algunos aciertos en algunos casos y en otros no, ahora parecía que sí había encontrado lo que yo quería leer. Yo recuerdo, y no exagero, que yo llegué a leer Demián más de 10 veces. Y creo que las primeras 3 fueron consecutivas. Busco qué más hay de Hermann Hesse, y bueno, había otros títulos que también eran muy famosos dentro de la comunidad del Liceo Andrés Bello, que era, por supuesto, El Lobo Estepario. Había que saltar de Demián al Lobo Estepario y de allí a Siddhartha. Luego de eso ya yo comenzo a buscar más libros de Hermann Hesse y me leo el juego de Apollonius, Narciso y Colmundo, Peter Kamenzi. Ahorita no recuerdo con otros títulos, pero creo que yo logré leerme todos los títulos que estaban traducidos al español. Algunos libros yo me los compraba, pero eran muchos, no podía
no tenía suficiente dinero para comprarlos y entonces comienzo a visitar las bibliotecas para seguir leyendo a Hermann Hesse. Voy a la biblioteca de la Central, que era un poco burocrática, me quedaba lejos, entonces bueno, era un poco engorroso ir para allá. Y no sé cómo, tal vez de manera intuitiva, me voy a la Universidad Simón Bolívar, que quedaba mucho más cerca de la casa, y allí había una biblioteca, una importante biblioteca donde había, además de los textos técnicos y científicos que ellos tenían, había una biblioteca importante de literatura. Y allí termino yo de completar mi exploración por Hermann Hesse. En esta misma lectura se van desprendiendo otros nombres. Yo no sé si por la tapa de los libros, pero el caso es que comienzo a leer a Rilke, también en la biblioteca de la Simón Bolívar, a Rilke, a Goethe, a Thomas Mann. Eran todos autores alemanes. Y esto no fue una ruta que yo la planifiqué, sino que bueno, eran como los autores que yo iba descubriendo, que un mismo autor me daba referencias para pasar luego a otro autor. Y en algún momento comienzo a leer literatura latinoamericana, que fue otro descubrimiento porque eso lo sientes, Eduardo, cuando estás leyendo algo que está escrito en tu propia lengua. Comienzo a leer, por ejemplo, a Cortázar, pero no leo a las cosas más famosas de Cortázar. O sea, como yo estaba siendo un explorador del fenómeno literario, lo que primero que yo me leo de Cortázar, de Julio Cortázar, es una novela que creo que es su primera novela, Los Premios. Fascinante. Pero que no tienen nada que ver esa novela, Los Premios, con las cosas grandes que luego hizo Cortázar. Mi técnica era, si algo me gusta, si hay un autor que me gusta, me lo voy a devorar. Y entonces comienzo a devorarme a Cortázar, y de Cortázar me va pasando a otros escritores latinoamericanos como Carlos Onetti. De Mario Benedetti recuerdo que me impactó mucho una noveleta muy corta que se llamaba ¿Quién de nosotros? Y un cuento hermosísimo que se llama La Noche de los Feos. Omar, ¿y cómo llegaste realmente al cine como pasión y luego como oficio? Como ya lo dije al comienzo, desde muy joven, desde niño, ya yo estaba tocado por el cine. Lo que yo sentía por el cine era una enorme fascinación. Luego, esa fascinación también logra producirla la literatura. Pero ambas se mantienen en ese terreno de la fascinación, de lo maravilloso. Pero hasta allí. En el Liceo Andrés Bello, con mis lecturas de Hermann Hesse, de Walt Whitman, entiendo que la literatura es una expresión del alma, una expresión fundamentalmente humana, y allí agarra otro nivel, asume otro nivel. Con el cine pasó algo parecido. Yo comienzo a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, estudio allí durante 2 trimestres, durante ese tiempo salgo también seleccionado para la Universidad Central de Venezuela, y yo aprovecho y me escapo. Y digo, bueno, si voy a estudiar ingeniería, déjame estudiarlo por lo menos en una universidad que me guste más que la Simón Bolívar, que a la postre era como un liceo grande, era como un liceo parroquial, pero con alumnos grandotes, alumnos mayores de edad. Me voy para la Central y allí armo un equipo de trabajo con 3 compañeros más, que son Noreli López, Josefina Natera y Eduardo Vera, a quien yo conocía desde el Liceo Andrés Bello. No éramos exactamente amigos, pero nos conocíamos, nos reencontramos en ingeniería y entre los 3 armamos un cuarteto de estudio. Eduardo, años más tarde, se convertiría en uno de los asistentes de dirección más buscados del cine venezolano. Pero en ese momento todo lo que buscábamos era convertirnos en ingenieros. Estudiábamos mucho, a mí me iba muy bien con la carrera, yo no repetí nunca me aplazaron en ninguna de las materias. Un día estábamos estudiando y cuando nos sentíamos cansados, los estudiantes de ingeniería llamábamos a eso estar embotados, y nos íbamos a hacer alguna actividad que nos divirtiera, algo divertido, algo que nos permitiera como generar un poquito de adrenalina o relajarnos un poco. A veces íbamos a jugar maquinitas, a veces íbamos al cine. Esa noche en particular decidimos ir al cine, pero a ver una comedia, a ver algo que nos hiciera reír un rato. Y me encargan a mí de escoger la película. Yo agarro el periódico y tengo una confusión
de nombres y confundo a De Funes, lo confundo con Fellini. Vamos al cine y allí descubro el cine realmente, Eduardo. O sea, esa fue un descubrimiento, no solamente por todo el conjunto de lo que era la película, sino recuerdo momentos, secuencias, planos de esa película que me impactaron profundamente, como por ejemplo cuando los aldeanos en sus embarcaciones, pequeñas embarcaciones, se adentran al mar para observar el enorme embarcación que estaba pasando frente a ellos en ese momento. Creo que la embarcación no se ve nunca, pero no hace falta porque tú la ves reflejada en el rostro de estos aldeanos. Pero recuerdo que hubo un plano que fue definitivo para que el cine se me mostrara de otra manera. Y es uno de los planos finales, cuando vemos que hay una calle cubierta con una nieve muy alta y hay una especie de caminos paralelos, separados entre sí por una enorme pared. Y en esos caminos vemos que está transitado en uno por la coqueta del pueblo, que es una mujer muy atractiva, treintañera, vestida de rojo, muy sensual. Y por el otro lado vemos al joven adolescente perdidamente enamorado de ella y buscándola, y que sin embargo pasan el uno al lado del otro, destinados a no tocarse nunca. Y ese plano, Eduardo, para mí tuvo el mismo impacto, lo descubrí allí. Esa imagen podía tener el mismo impacto que obtenías cuando leías una novela de 500 páginas. Es decir, una sola imagen era capaz de remover dentro de ti todo ese poder que yo se lo había dado hasta ese momento a la literatura. Entonces entendí que el cine también hablaba de uno mismo, hablaba del humano y hablaba de las cosas que queríamos, que nos daban placer y que nos daban dolor. Esa película era Amarcord, de Fellini. Salgo profundamente conmovido de esa película y se lo comento a mis amigos. Y Eduardo me dice, no, claro, que Fellini es uno de los grandes, como Buñuel, como Bergman, y comienza a darme varios nombres de extraordinarios cineastas. Pues comienzo yo a tomar nota y a perseguir, utilizando la misma metodología que utilicé en mis lecturas, comienzo a perseguir a estos autores. Casualmente en ese momento había en las pantallas de Caracas, se estaba exhibiendo en los cines comerciales una película de Buñuel, El fantasma de la libertad. Y bueno, el caso es, Eduardo, que ya yo allí estaba envenenado con el cine, de verdad. Yo, como siempre, o como ya se había hecho costumbre, yo cumplía con mis deberes de estudiar análisis descriptiva, o sea, todas las materias que había que estudiar cuando nos quedábamos estudiando de noche, pero siempre me llevaba escondido un libro y yo trataba de hacer mis cosas rápido para ponerme a leer. Es en ese momento realmente donde aparece ese libro subversivo, diría yo, dentro de mi vida, que es Rayuela. El caso es que un día, ya estaba en tercer semestre, finalizando, bien avanzado el tercer semestre del básico de ingeniería. Un domingo yo a veces bajaba al carro a escuchar música. El carro apagado, yo lo encendía y me ponía a escuchar un poco de radio. Y escucho una entrevista que tal vez pensaba pasarla, pero de repente veo que están hablando de literatura y me quedo escuchando. Era José Balsa, una entrevista que le estaban haciendo a José Balsa en la radio. En algún momento él dijo que era profesor de la Escuela de Letras, o mencionó la Escuela de Letras, y bueno, creo que tomé como conciencia de que había dentro de la Universidad Central de Venezuela una escuela en donde se podía estudiar literatura. Eso se me quedó metido como una espina, hasta el punto que una noche tomo yo la decisión, un poquito tiempo después, de que yo no voy a seguir estudiando ingeniería. Esa noche recuerdo que estábamos en la casa de Eduardo, pasamos toda la noche estudiando, no dormimos, llegamos muy temprano porque el examen que teníamos era muy tempranito en la mañana, a las 7 de la mañana, llegamos a golpes de 6:30,
nos tomamos un café en lo que era la cafetería de Derecho, que quedaba en la mitad del pasillo que colinda con la Facultad de Ingeniería, del ciclo básico de Ingeniería. Tomamos el café y cuando suena, creo que había un timbre o había algo que indicaba que ya eran las 7, pero ocurrió algo en que todo el mundo se levantó para irse a presentar el examen. Teníamos un examen. Y yo les digo a Eduardo, a Josefina y a Noreli, le digo, yo no voy a presentar el examen. Se quedan sorprendidos, dice, pero ¿por qué no? Si pues estudiamos. Dice, yo no me voy a retirar de ingeniería y me voy a estudiar letra. Bueno, ellos, como si lo hubiéramos puesto en retroceso, se vuelven a sentar y me dicen, pero ¿cómo que vas a estudiar letra? Digo, sí, yo no quiero ser ingeniero, yo voy a estudiar letra. Ok, está bien, pero presenta el examen y después te retira. Y yo les dije con absoluta convicción, les dije, si yo presento el examen, no me voy a retirar. Era un suicidio, Eduardo. O sea, yo me estaba suicidando. Ok, estaba quemando las amarras para no regresar a la facultad de ingeniería. Bueno, recuerdo que se levantaron mis 3 amigos, se fueron a presentar su examen y me quedé solo, Eduardo, en el cafetín. Todo el mundo se había ido a sus respectivas clases y estaba allí solo, enfrentando quizás la decisión más importante que yo había tomado hasta ese momento en mi vida, que era cambiarle totalmente el rumbo. Había decidido que no iba a ser ingeniero y que iba a estudiar literatura. Bueno, tomar la decisión de retirarme de ingeniería y irme para letras tomó también otras decisiones importantes. Yo consideraba ya que, bueno, que yo no podía seguir como cobijado bajo el techo materno, que me financiara una carrera a la cual no estaban convencidos que yo debía estudiar. Entonces, bueno, yo me mudo de la casa, me voy a vivir también con mi primera esposa, mi primera pareja, con la cual tengo mi primera hija, Samantha. Y en la escuela de letras conozco, una de mis compañeras era Maruja Baral. Entonces, Maruja me dice que si no me interesaría trabajar para el CONAC. Ella trabajaba en la coordinación de cine del CONAC y que estaban buscando a un muchacho para que fuera asistente del coordinador docente. Bueno, le digo que sí. Entonces, bueno, nada, comienzo a trabajar en la coordinación de cine del CONAC y allí estaba de coordinadora Ambreta Marroso. Allí conozco a Iván Zambrano, que en ese momento estaba profundamente activo con el tema de la FEVEC, la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica. Y mi jefe es Livio Quirós. Ese es mi primer jefe que yo tengo en el área cinematográfica. Y lo que estábamos haciendo era dar unos cursos de apreciación cinematográfica y de gerencia de cineclub a todas las personas del país que estuvieran interesados en desarrollar esa tarea. Duró más o menos unos 8 meses y cuando se termina, creo que no hallaban muy bien qué hacer conmigo y me asignan que me haga cargo de lo que ellos llamaban una hemeroteca especializada, una hemeroteca de cine. Mi trabajo consistía en que a mí me ponían todas las mañanas todos los periódicos que habían en Caracas. En ese momento estaba el Diario de Caracas, el Nacional, el Universal, Últimas Noticias, todos los periódicos. Y entonces yo tenía que leerme todos los periódicos buscando noticias sobre cine. Bueno, por supuesto que lo buscaba en las secciones de cultura, pues no es que tenía que buscarlo en todo el periódico, pero aún así, bueno, tenía que buscar minuciosamente, recortaba la noticia, la pegaba en una hoja en blanco, le ponía la fecha, el origen de la nota y lo archivaba. Al mismo tiempo, yo tenía que encargarme de todas las revistas que llegaban a la coordinación de cine. Ahí llegaba Cahiers du Cinéma, American Cinematographer, Blanconero. Entonces llegaban las mejores revistas de cine del mundo. Pero nadie consultaba, Eduardo. Nadie iba.
a consultar lo que yo archivaba y eso me daba una tristeza enorme. Entonces yo decía, bueno, debe ser que nadie sabe que esto existe. Y se me ocurre hacer un resumen de noticias, ¿ok? De 2 páginas. Y lo llamé el noticiero de la imagen, porque eran noticias sobre la imagen. Entonces, ¿qué iba a hacer con esto? Bueno, yo lo iba a reproducir en Stencil, saqué como 200, 300 copias, y mi centro de distribución era el núcleo de apoyo a los centros de cultura cinematográfica que funcionaba dentro de la coordinación de cine. Entonces, cada vez que salía una lata de película, le pegábamos un noticiero de la imagen, que eran 2 páginas. El noticiero fue un éxito. Yo lo que estaba tratando era que la gente viniera a comprar a mi hemeroteca, a pedirme información. Eso era todo. Pero poco a poco, el noticiero de 2 páginas, el noticiero de la imagen, fue creciendo y fue creciendo. Y le fui agregando más información. Comencé a integrar la información que venían de las revistas. Y el caso es que a lo largo de poco más de un año, el noticiero de la imagen pasó de las 3 páginas iniciales a 113 páginas. 113 páginas. Ahí ya había detrás de cámaras, había críticas de cine. Era una pequeña revista. Y entonces, bueno, yo iba recabando la información, haciendo mis entrevistas. Ahí hubo, por ejemplo, un detrás de cámara a la película La Boda de Thelman. Entonces, el detrás de la cámara era una entrevista para Thelman Urguelle como director, una para Antonio Almeida como productor y otra para Pucho Cortalón como director de fotografía. Entonces, bueno, el caso es que yo le tenía que pedir ayuda, no solamente a las secretarias de la Coordinación de Cine del SENAC, sino que tenía que pedirle ayuda a las secretarias de planificación, a las secretarias de administración, a un conjunto de secretarias que trabajaban en el CONAC para que ellas me transcribieran por lo menos un artículo o algunas páginas que se transcribían, se mecanografiaban en stencil electrónico y luego yo las llevaba al centro de reproducción del CONAC. Estaba ahí el señor Salomón, que era el encargado, el jefe de esa sección. Lo imprimía y lo engrapaba. Ya yo le tenía también una portadilla al noticiero de la imagen, que era una marquesina de cine donde decía noticiero de la imagen. Bueno, el caso es que esto era medio oculto que yo lo hacía, porque al final me descubrieron y los jefes de cada departamento se quejaron con mi jefa en la coordinación de cine y le dijeron que bueno, que ya yo no podía seguir, que eso era un abuso de mi parte, utilizar las secretarias de ellos para yo estar transcribiendo esa cosa que se llamaba noticiero de la imagen. Y bueno, y me lo prohibieron. Me dijeron, no, Omar, tú no puedes seguir haciendo eso, regresa a tus 3 páginas. Entonces, bueno, ya eso era imposible. Después de pensar un poco la situación, dije, bueno, pero yo lo que quiero hacer es una revista, no regresar a las 3 páginas que tenía. Entonces le planteo al CONAC, a la coordinadora de la coordinación de cine, le digo, mira, ¿y si yo consigo la plata, puedo hacer una revista? Me dice, bueno, sí, si la consigue. Entonces, bueno, salí yo con el noticiero en la mano, el noticiero de la imagen, el último ejemplar, que era el más grueso y el más completo de todo, buscando vender publicidad para una revista que no existía. Y la vendí. Vendí 4 o 5 publicidades. Me acuerdo que estaba Felipe Gerandi en Lagobén, que él compró. No recuerdo quién estaba en Maravén. Corpoelet también compró. Y no recuerdo quién otro más. Tenía ya para el primer número de la revista. Fue mío todo lo que te estoy contando hasta ahora. Y por eso yo me adjudico de manera muy legítima la paternidad de esa publicación, porque fue desde la semilla que la fui creando hasta que finalmente llega a revista. Pero el nombre no fue mío y tuvo un nombre extraordinario, que era Encuadre, la revista Encuadre. Se llamaba Encuadre porque tenía que abarcar 2 territorios, el territorio de cine y el territorio de la fotografía, porque la coordinación desde cierto momento hacia adelante se llamó Coordinación de Cine y Fotografía. Entonces, bueno, era una revista que tenía que abarcar ambos territorios, el noticiero de la imagen ya también lo hacía,
Y bueno, Encuadre venía perfecto porque era algo que de alguna manera tocaba ambos mundos. Encuadre fue una experiencia extraordinaria. Yo creo que estuve con la revista más o menos año y medio. Yo estaba consciente de que en ese momento, de que ese iba a ser uno de los trabajos que yo más iba a disfrutar en mi vida, porque realmente era una gozada. Omar, tú no has hablado todavía de tu encuentro con los talleres del cine. Entonces, fíjate, Eduardo, yo durante los años que estuve en el CONAT, que fueron varios, no solamente me limité a la edición primero del noticiero de la imagen y luego de la revista Encuadre, sino que de manera paralela yo participé en los talleres de realización cinematográfica. El taller en el que a mí me tocó participar estuvo coordinado por Alfredo Anzola. Eran dos niveles, tenía estos talleres, eran unos talleres de larga duración, duraban como 6, 8 meses cada uno. El taller, vamos a llamarlo el básico, en donde uno participaba en todas las áreas, en cámara, en sonido, en producción, estuvo coordinado por Alfredo Anzola. Y el segundo taller, que ya era de especialización, estuvo coordinado por Alejandro Saderman y era un documental. Yo escogí el área de sonido y el instructor que tocó en esta área fue Julio Garbi, que era bueno, uno de los grandes técnicos sonidistas que tenía el país. Durante el desarrollo de este taller, Antonio Almeida, que también era uno de los instructores de este nivel, me invitó a participar como asistente de producción en la película de Jesús Enrique Guedes, El Iluminado. Y así El Iluminado se convierte en la primera película en la que yo participo, vamos a decir, de manera profesional. Luego, cuando finalice El Iluminado, en algún momento participo en un taller de guiones que dicta Carlos Rebolledo, en donde conozco a Luis Alberto Lamata, a Sonia Chocrón y a Teresa Cacique, que estaban en ese taller de guiones. Posteriormente participo como productor de campo en la película de Carlos Rebolledo, Profesión Vivir. Luego participo en varias películas, pues ya como asistente de dirección en la película Reinaldo Solar de Rodolfo Restifo. Igualmente participo como productor de campo en la película de Olegario Barrera, Operación Billete. En forma paralela también voy produciendo algunos cortometrajes. El primer cortometraje que yo produzco como director de producción es Gabriela, de Andrés Augusti, y de esta manera me fui formando como productor hasta que finalmente asumo la responsabilidad de estar a la cabeza del equipo de producción en mi primer largometraje de ficción. Esa película fue Jericó, de Luis Alberto Lamata. Este es un inciso que considero necesario hacer antes de comenzar a hablar de mi experiencia como productor en la película Jericó de Luis Alberto Lamata. Esta entrevista que están ustedes escuchando ahora, de la que me hizo Eduardo Martínez, se grabó el sábado 23 de agosto del año 2025, exactamente un día antes del fallecimiento de Luis Alberto Lamata. Es importante hacer esta aclaratoria porque en los siguientes minutos ustedes van a escucharme a mí referirme a esta película y a Luis Alberto Lamata como si Luis Alberto Lamata estuviera vivo, porque de hecho lo estaba. Era su último día de vida. Yo no he querido tocar nada, ni rehacer ningún aspecto de lo que se dijo durante la entrevista, pero sí hacer la aclaratoria porque eventualmente pudiera sonar extraño que yo hable de Luis Alberto, siempre en los mejores términos, pero que hable de él como si estuviera vivo, e ignorando su desaparición física que en el momento de ustedes escuchar este programa ha ocurrido pocos días antes. Bueno, hecha esta aclaratoria, los dejo para que continúen escuchando la entrevista. Gracias. Luego llega el momento de producir mi primer largometraje, que fue Jericó. Jericó en su conjunto estuvo, el equipo técnico estuvo conformado por mucha gente joven, por mucha gente que por primera vez asumía
estaba asumiendo esos roles, incluyendo al propio Luis Alberto Lamata, que se estaba estrenando como director de su ópera prima en largometraje ficción. Estaba Aureliano Alfonso, que se estaba estrenando como escenógrafo. Estaba Marieta Perroni como directora de arte. Entonces éramos mucha gente joven que de alguna manera estábamos estrenando esas posiciones, lo cual fue muy fuerte, Eduardo, porque era una película demandante y enormemente ambiciosa. Era una película que se filmó toda, en términos de producción, se filmó toda en el interior. Eso implica costos de alimentación, de hospedaje, de traslado, transporte. Era una película de una época difícil, porque estábamos hablando de plena conquista en Venezuela. Entonces, bueno, evidentemente no solamente es que teníamos que evitar autos, postes, cableados, avisos, carreteras pavimentadas, sino que teníamos que evitar árboles de mango, por ejemplo, porque en esa época no había mangos en Venezuela. Había, por ejemplo, los actores que iban a interpretar personajes indígenas, tuvimos que enseñarles un dialecto y escogimos para eso el jotis. Esto fue una decisión, por supuesto, de Luis Alberto, para que los indígenas, los personajes indígenas, no hablaran cualquier cosa. Yo recuerdo que Luis Alberto decía que para que no hablen trucu, 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 tru, sino que hablen una cosa que sea coherente, pues coherente fonéticamente, pero era una película con muchísimos extras, con muchísima utilería de época. Era una película que yo la pude enfrentar como productor más con las ganas de hacerla, la responsabilidad de responder a la confianza que Luis Alberto había depositado en mí como productor, más a mi determinación y voluntad por llevar adelante esa película que por mi experiencia. Yo enfrenté esa película, vamos a decir, yo lo puedo decir ahorita con mucha certeza, vamos a decir con el entrenamiento mínimo para asumir un largometraje. Un largometraje ya son palabras mayores para un productor. Un largometraje como Jericó son palabras mayores en negritas y en mayúsculas. Era una película exigente y demandante y la pudimos hacer. Yo recuerdo que uno de los que yo puedo decir que fueron mis aportes aportes fundamentales para esta película fue sugerir la región de Barlovento como escenario, porque originalmente nos teníamos planteado irnos a la selva amazónica. Bueno, eso eran unos presupuestos imposibles de realizar. Creo que en ese momento, en uno de los presupuestos que yo hice, estaba alrededor de los 7 millones de bolívares, cuando el presupuesto con el que nosotros trabajamos no llegó nunca, se acercó al millón de bolívares, pero con postproducción y todo. Entonces, bueno, 7 millones era imposible armar conseguir los recursos para armar esa película de esa manera en el Amazonas. En Barlovento teníamos las condiciones que nos permitían recrear la época, pero además podíamos recrear la época al lado de la carretera. Conseguimos carreteras casi abandonadas donde pasaban muy pocos carros, que nos molestaban muy poco en el sonido, y entonces, bueno, podíamos filmar de una manera con bastante comodidad. Entonces, bueno, la zona de Barlovento se prestó, con todas las dificultades que pudiera haber, pero se prestó con mucha generosidad a la filmación de esta película. Una semana antes de finalizar la película, nos quedaba una semana pendiente, los recursos económicos se habían agotado, o sea, no había plata. Y Luis Alberto tenía la intención de suspender el rodaje. Yo le dije que no, que eso era de alguna manera condenar la película a que fuera una película incompleta, porque las secuencias que faltaban eran secuencias importantes y fundamentales en la estructura narrativa que tenía la película. Lo que yo hice fue conversar con los técnicos de uno por uno, evité que fuera la confrontación masiva, hablé con los técnicos uno por uno y les pedí, en ese momento la película no se llamaba Jericó, sino Tierra de Gracia. Y yo les pedí, haciendo un juego de palabras con el título de la película, que nos dieran una semana de gracia, que nos trabajaran una semana gratis. Entonces, bueno, algunos me preguntaban, ¿pero cuándo nos las pagan? Nunca, nunca.
No es que vamos a pagarla, no se va a pagar nunca porque no se sabe qué se va a pasar con esto. O sea, es crear un compromiso que eventualmente nunca se va a poder cumplir. Es una semana de gracia. Hasta ese momento nosotros habíamos pagado bien, habíamos pagado los precios que habíamos acordado, las comidas eran muy buenas. Es decir, la producción se desempeñó de una manera adecuada para que el equipo técnico estuviera cómodo dentro de las posibilidades que ofrecía la región, pero en ese momento, bueno, ya no teníamos más dinero. Todos los técnicos accedieron a trabajar esa semana adicional gratis. Con el equipo de la comida, con el catering, llegamos a un acuerdo en que nosotros podíamos pagar la comida, el costo de la comida, pero que no nos cobraran la hechura de la comida. También estuvieron de acuerdo. Bueno, con esto logramos filmar esa semana adicional y la película se terminó, aunque faltando algunas cosas o no filmadas como Luis Alberto lo había pensado inicialmente. Pero con todo y eso la película logró culminarse. Lamentablemente, como ocurre algunas veces en algunas películas, Luis Alberto y yo no quedamos en buenos términos, nos distanciamos, cada quien tomó su camino por su lado, y yo no volví a tener contacto directo con Luis Alberto hasta que lo entrevisté justamente para este programa de Voces del Cine Venezolano, y de alguna manera, bueno, tuvimos oportunidad de revivir esta experiencia. Y bueno, para mí en general fue muy grato y muy reconfortante volver a estar en contacto con Luis Alberto, porque me gustó verlo, y creo que eso se lo comenté a un amigo en ese momento, me gustó ver a ese muchacho grande, ese muchacho ahora de 60 años, que seguía fascinado con la idea de seguir haciendo películas. Pero bueno, esta fue mi experiencia con Jericó. ¿Cuál fue el próximo paso en tu aventura en el cine? Después de Jericó hice algunos videoclips, uno de ellos con Alfredo Anzola, hice algunos cortos, el de Emilianguita, que se finalizó, no recuerdo cómo se llamaba el de Emilia. Hice un corto, creo que tú nos acompañaste allí, Eduardo, con Aureliano Alfonso, un cortometraje que se filmó también en esa zona de Barlovento. Utilizamos un poco la misma infraestructura que utilizamos en Jericó. Lamentablemente ese corto Aureliano no pudo terminarlo por falta de recursos económicos. Y luego me llama Jorge Gerardi, que estaba en la producción de Señora Bolero con Marilda Vera. Entonces Jorge había adelantado bastante en la preproducción, pero tenía que irse de nuevo al canal. Jorge tenía un cargo importante en producción en Radio Caracas Televisión y tenía que regresar al canal y no podía estar a cargo de la película. Ya con Jorge había trabajado un par de oportunidades, nos habíamos llevado bastante bien y asumí el control desde la preproducción de la película de Marilda. Era una película aparentemente más reposada porque no era una película de selva, con mosquitos, con eventuales amenazas de mordeduras de serpiente, pero no fue una película sencilla, porque creo que eso no existe, Eduardo, una película sencilla, una especie de leyenda urbana que tenemos los cineastas, una película que sea sencilla. Era una película que me gustó muchísimo porque era la reconstrucción de los años 50 y de alguna manera era reproducir un mundo que se parecía, en los términos personales para mí, que se parecía al mundo en el que yo había crecido, pues cuando era niño. Las camionetas, los carros, ahí estaba en la dirección de arte María Adelina Vera, hermana de Marilda, y Sandy Yelambi. Entonces, bueno, son dos extraordinarias directoras de arte. De verdad que fue una gozada reconstruir todos esos ambientes. Después de esto, me llamaron para otra película en donde hubo unas condiciones de negociación muy inflexibles para mí. El monto que estaban dispuestos a pagar no era el que yo aspiraba, y lo que yo aspiraba no era ningún exabrupto, pues estaba una cosa dentro de lo normal. Decidí no agarrar la película. Eso fue también otra decisión importante, Eduardo, porque
En ese momento mi segunda hija estaba a punto de nacer, estaba como Violeta, mi esposa en ese momento, estaba como en su octavo mes, faltaba como un mes para que pariera, y en la cuenta bancaria quedaba plata como para un mercado grande y pagar la renta, y se acababa la plata. Cuando yo rechazo esta película, yo decido retirarme del cine. Ya la producción de cine estaba como mermando, no se hacían películas con la misma frecuencia que se hacían antes, y decido retirarme del cine y dedicarme a otras actividades. Todo esto ocurrió, Eduardo, en el año 1989. Bueno, después de esa decisión de retirarme del cine, Eduardo, que fue una decisión difícil, pues, porque me estaba retirando de una pasión y de un oficio, o sea, de un oficio del que yo vivía. Bueno, me integro a la empresa privada, estuve en la gerencia de una empresa importadora que trabajaba con cableados estructurados, y de alguna manera aquí me resultó útil mis años que había estudiado ingeniería y que me hacían llevar muy bien con los números. A finales de los años 90 vuelvo a retornar al medio audiovisual, pero a través del mundo publicitario. Entonces trabajo para varias campañas políticas. ¿Cómo fue ese momento en que saltaste de la profesión de producir cuñas para el mundo de la política? ¿De qué forma te volviste a enganchar en el cine? El regreso al cine se produce de una manera bastante natural, porque una vez que me siento y digo, bueno, a ver cómo hago para contactarme de nuevo con el cine venezolano, me contacto con algunos amigos, entre ellas estaba Andrea Guberner, que en ese momento era la directora general de la Villa del Cine. Entonces, bueno, conversó con ella tenía en ese momento, estaba planificando lo que ella llamaba una especie de licitación cultural, creo que era el nombre que le daba, licitación cultural. Ahorita no recuerdo, pero no era solamente una licitación en donde el componente importante fuera el componente económico, sino la propuesta que venía detrás de eso. Yo le hago llegar una propuesta y al poco tiempo Andrea abandona la dirección de la Villa del Cine. Y bueno, nada, pues eso quedó allí, porque no quedó en nada. Meses después recibo yo una llamada en la tarde de un funcionario del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, diciéndome que al día siguiente tengo una presentación de mi proyecto. Y yo le pregunto ¿cuál proyecto? Entonces me dice, bueno, una licitación que usted presentó con tales características. Entonces me acuerdo que fuera la presentación que yo le había hecho llegar a Andrea meses atrás. En este momento Andrea había pasado a ser la presidenta del CENAC. Entonces, bueno, yo al día siguiente me voy sin mayor preparación y con un papelito en la mano voy indicando pues las cosas que yo quería realizar, que eran una serie de videos a los rodajes. Otra de las cosas que yo proponía era que el cine venezolano tuviera presencia en las redes sociales. Entonces, bueno, en ese momento yo estaba hablando de presencia en Twitter, presencia en Facebook, presencia en una serie de cosas que ahorita es muy común, pero en ese momento el cine no tenía presencia en estas redes. Escogieron a 4 empresas, ya que no podían escoger una sola para llevar adelante esta campaña ambiciosa que quería Andrea a favor de la promoción del cine venezolano. Y entonces, bueno, seleccionaron estas 4 empresas, entre las cuales estaba la mía. Y la propuesta fundamental que salió de este trabajo fueron la colección de detrás de cámaras del cine venezolano y luego el rostro del cine venezolano. Rostro del cine venezolano se aprueba durante esa gestión de Andrea Guberner. Se realizan un conjunto de fotos que no fueron muchas, fueron como 8 o 10 portafolios. La colección se detuvo por falta de financiamiento. Luego se vuelve a reactivar cuando entra Juan Carlos Lozada a la presidencia del CENAC. Se vuelve a activar y ya dura activa
cerca de 7 años. Esa es una colección importante y yo considero que es una colección que está subestimada, que no se ha hecho nada realmente con ella, porque es una colección en la que aloja cerca de 180 portafolios fotográficos de directores, productores, guionistas, técnicos, actores cinematográficos. Simultáneamente a este desarrollo de estas dos colecciones de Rostro del Cine Venezolano y Detrás de Cámara del Cine Venezolano, el SENAC me contrata como productor delegado, que es un oficio que yo realizo durante también este periodo, pues aproximadamente unos 7 años. Luego de realizar esta actividad como productor delegado, aparece por acá Fábrica de Cine. Gran Cine durante un momento compartió sus responsabilidades como distribuidora de cine con las de una suerte de ONG dedicada a la conservación, preservación y difusión de los derechos humanos. Y eso básicamente es lo que era Fábrica de Cine. Fábrica de Cine eran unos talleres de largo aliento, porque duraban un año completo, para muchachos muy jóvenes, entre 14 y 18 años. Los seleccionábamos desde tercero hasta quinto año, en donde nuestro objetivo era enseñarles, involucrarlos con el tema y el concepto de los derechos humanos, al mismo tiempo que les enseñábamos a utilizar las herramientas para que se pudieran producir películas estrechamente vinculadas con el tema de los derechos humanos. Ese era básicamente el objetivo que tenía Fábrica de Cine. Yo tomo esta propuesta de Bernardo con muchísimo entusiasmo, porque eso ocurre en el año 2017 y era un momento en el que yo personalmente sentía que el cine venezolano le había dado la espalda a la crisis venezolana. Es decir, las películas que se hacían, las temáticas que se desarrollaban, en ningún momento reflejaban lo que estaba ocurriendo en el país. O sea, un país que venía en ese momento, había crisis alimentaria, había una profunda crisis social, había crisis económica, y eso, había una fuerte crisis migratoria que también estaba golpeando el país en ese momento. Y pareciera que nada de eso estaba ocurriendo cuando tú veías una película venezolana. Digo esto sin ánimo de establecer una crítica, sino, bueno, simplemente era el cine que se estaba haciendo y yo personalmente extrañaba mucho más un cine que volteara la mirada y pudiera de alguna manera visualizar todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y la propuesta de Fábrica de Cine venía como anillo al dedo para esto. Eran indicarle a los muchachos, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Respetando el formato, Omar, ahora nos toca hacerte estas preguntas. Si tú tuvieses que escoger un libro, ¿cuál sería? El guardián del centeno de Salinger y El lobo estepario. Una película, Omar. Pieza inconclusa para piano mecánico. Un director de cine. Woody Allen. Un cantante, Omar. Serrat, Joan Manuel Serrat. Un personaje de la historia que quisieras conocer. Friedrich Nietzsche. Una época en la que te hubiese gustado vivir o pasarte una temporada. Yo creo que esta época que nos ha tocado vivir incluye muchas temporadas. O sea, nosotros nacimos casi en la Edad Media y estamos en el futuro. Algo de lo que te arrepientas. Mira, creo que de muchas cosas. Voy a utilizar un argumento que muchos entrevistados me han dado y yo lo hago propio. Creo que los aciertos y los desaciertos son los que nos forman. Es lo que hace que hoy seamos lo que somos. Pues entonces, eso se lo debo a las cosas que he hecho de manera acertada y las cosas que he hecho que no han funcionado bien. Algo de lo que te sientas muy, pero muy orgulloso. De mis 2 hijas. Ambas son brillantes, son extraordinarias trabajadoras, creativas, pero de lo que más me siento orgulloso de ellas es que creo que aprendieron a ser felices. Omar, y ahora para cerrar,
mi agradecimiento por la confianza que has tenido de compartir conmigo momentos tan importantes de tu vida, tanto personales como de tu vida como creador en el área del cine y la literatura. No, Eduardo, al contrario, muchísimas gracias a ti por haberme acompañado y guiado a lo largo de esta conversación. Igualmente quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han acompañado durante estos 3 años de programación y a lo largo de 100 episodios, que es el número al cual estábamos arribando hoy. Igualmente quiero agradecer a todas las personas que aceptaron nuestras invitaciones para compartir con nosotros sus recuerdos y sus reflexiones. Sin ellos, este programa no hubiera sido posible, así como tampoco hubiera sido posible sin el apoyo que le prestó el CENAC, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y su expresidente, Carlos Aspurua, así como el comité ejecutivo del CENAC, que no dudaron desde el primer momento en prestarle todo el apoyo financiero que era necesario para poder desarrollar estos episodios, que de alguna manera, creo yo, han servido para registrar y difundir parte de la historia de lo que es y de lo que ha sido y de lo que será el cine venezolano. Así que muchísimas gracias a nuestros escuchas, a nuestros invitados y a nuestro patrocinante. Feliz día para todos. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.